Invitados. Y yo pensaba de alguna forma en las discusiones acerca del tema de los derechos de las mujeres, básicamente lo que se ha negado es considerarlas como sujetos éticos responsables, con poder de decisión y reflexiva sobre su situación, ¿no? Los y las que hemos estado acompañando procesos de decisión de las mujeres en estas situaciones tiene que ver, digamos, con procesos en donde se ponen en juego una serie de factores, digamos, económicos, culturales, de relaciones, de atropello a sus sexualidades, como el caso de violaciones concretas, ¿no? En donde evidentemente son toda una serie de situaciones por las cuales las mujeres deciden en algún momento, digamos, llevar a cabo un aborto, ¿no? Y más pensando, digamos, a veces la fuerza de estas decisiones en las condiciones en que realizan la mayoría de las mujeres los abortos, ¿no? Son abortos en situación no solamente de inseguridad médica, que llevan a, que en todo caso usted puede desarrollar los factores de morbilidad y la muerte concreta, digamos, de muchas de ellas, sino la propia situación de clandestinidad, de silenciamiento, de ocultamiento, digamos, las situaciones ante su medio social, laboral, ¿no? Entonces esta fuerza, digamos, para llevar adelante en estas condiciones implica, digamos, una decisión tomada de alguna forma responsablemente, y eso me parece que es lo que a veces la sociedad y las mismas leyes obvian, ¿no? Entonces ponen una serie de causales bajo las cuales está la legalización del aborto. La verdad es de que la mayor parte de las personas, y en todas las encuestas que usted hace en cualquier país de América Latina, están de acuerdo en aborto en determinadas circunstancias. Las circunstancias son en que es aceptado la mujer violada, cuando coloca en riesgo la vida o gravemente la salud de la mujer, cuando el feto tiene malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida extrauterina. Esas son condiciones en que la mayor parte de las personas están de acuerdo. Pero lo curioso es de que si uno pregunta, por ejemplo, a la población en general, ¿usted está de acuerdo en que el aborto sea permitido en cualquier circunstancia? La mayor parte de las personas dicen que no. El porcentaje que te dice que sí varía de 5 a 20% y no más que eso. Pero si uno pregunta, como dice la ley, porque la ley dice que el aborto es crimen, pero la mujer no es condenada en tales y tales circunstancias. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿usted piensa de que una mujer que se hace un aborto por cualquier circunstancia debería ir a la cárcel? La mayor parte de las personas dicen que no. Y si uno pregunta, ¿y usted conoce a alguna persona que se hizo un aborto? La mayor parte de las personas conocen a alguien. ¿Y usted cree que esa persona debería haber ido a la cárcel? 90% te dice que no. O sea, te están diciendo entonces que el aborto no debería ser punible en cualquier circunstancia, porque estamos hablando de eso. Pero la gente no entiende muy bien eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se trata de una persona que conocen, que se hizo un aborto, conocen por qué lo hizo. Y entonces piensan, bueno, en esas circunstancias de ella tan particulares, se justificaba. Y lo que la gente no piensa es de que para cada mujer que se hace un aborto, sus circunstancias, para ella, son esas tan absolutamente excepcionales en que es moralmente justificado hacerse un aborto. Lo que no significa que esa mujer sea a favor del aborto, eso es lo que la gente no entiende. Es decir, ella habría preferido no tener que pasar por ese embarazo que la llevó a abortar. Ella continúa siendo contra el aborto, pero entiende que en las circunstancias tan particulares que ella, solo ella, puede juzgar cuán importantes son, se justifica moralmente el aborto. Y el conjunto de los abortos es un conjunto de individuos que juzgaron que en sus circunstancias particulares, excepcionalmente, moralmente se justificaba abortar. Eso es lo que la gente todavía no entiende. Y continúa juzgando, continúa pensando erradamente
que si yo digo que el aborto debe ser prohibido, las mujeres no van a abortar, lo cual es una falacia absoluta. Exacto. Es decir, la ley de ninguna manera tiene cualquier influencia en determinar que las mujeres aborten o no aborten. Exactamente. Y respecto de esto, cuando uno mira las estadísticas, ¿no? Acá hay en Argentina una psicoanalista y feminista, Marta Rosenberg, que bueno, está también por la campaña por la legalización del aborto, que ha señalado la mal llamada o la paradoja de las estadísticas de la mortalidad materna, que incluyen las causas de muerte por aborto, porque dice justamente que son las mujeres que en ese momento, o sea, mueren por decidir no ser madres, ¿no? Bueno. En esas estadísticas, que tiene que ver, un gran porcentaje de la misma tiene que ver con las muertes por aborto, en algunos países ha empezado, y en Argentina específicamente, a difundirse, digamos, el misoprostol como un medicamento de acceso fácil, digamos, justamente para las mujeres de sectores populares y sectores medios, que en principio uno puede decir que además de el acceso a través de lo que ha sido la difusión de algunas organizaciones feministas del uso de este medicamento, también ha habido una suerte de boca en boca, donde las mujeres se han ido pasando y apropiando de esta instrumentación, donde lo que se ve es, o posiblemente se vea, una disminución de la mortalidad, ya que puede haber otros inconvenientes, pero sí efectivamente las situaciones de infección bajo otros métodos caseros que se realizaban las mujeres ha bajado sustancialmente y están utilizando ese procedimiento, ¿no? Y ¿cómo ve esta apropiación el de la medicina? Apareció en el comercio en América Latina a fines de los años 80. Y aparece en el instructivo de cómo usarlo. Dice que no se puede usar durante el embarazo porque puede provocar un aborto. Y desde siempre se sabe que las mujeres van a la farmacia a pedir algo para que le baje la menstruación, ¿no es cierto? Y los empleados de farmacia siempre han dado alguna cosa. Algunas que sirven para algo, otras que no sirven para nada, pero siempre dan algo. Ahora, cuando descubrieron de que este medicamento, si se daba, podía provocar un aborto, comenzaron, por lo menos en Brasil, es claramente eso, comenzaron a darle a las mujeres el Cytotec famoso, cuando venían a pedir algo para que le bajara la menstruación. Y rápidamente en Brasil, por lo menos, se difundió de boca en boca. Al principio lo usaban muy mal, y de a poco fueron aprendiendo a usarlo más adecuadamente. Los propios empleados de farmacia aprendieron de que no podían dar muchas pastillas porque era una sobredosis, y daban 2 o 4 pastillas o 4 comprimidos para poder hacer el aborto. Eso pasó en Brasil y pasó en todos los demás países de América Latina. Cuando uno ha entrevistado o hablaba con los colegas obstetras ginecólogos a fines de los años 90, a principios de este siglo, todos decían de que había habido una disminución de las graves complicaciones infecciosas, sépticas, que se veían tan frecuentemente hasta 10 años antes. Es decir, que se ve de que el uso, así como se hace, digamos, por la propia mujer y comprándolo en cualquier lugar, hace que el aborto por misoprostol sea mucho menos peligroso que un aborto por otros medios y equivalente a un aborto espontáneo. Y hay un estudio hecho en Goiânia, que es una ciudad de 2 millones de habitantes, capital del estado de Goiás, en Brasil, que siguió durante 5 años las ventas de misoprostol, las complicaciones por aborto y la mortalidad por aborto. El autor era el presidente del Comité de Mortalidad Materna de la ciudad, que seguía todas las muertes de mujeres de 10 a 49 años y pudo seguir entonces las muertes por aborto. Y a medida que aumentó la mortalidad, la venta de misoprostol, disminuyó la mortalidad del aborto hasta que llegó a 0. Es decir, que hay algunas indicaciones de que esta cultura
difundida de que el misoprostol puede ser usado como método más seguro de prevenir el aborto, es decir, de provocar el aborto, ha resultado en una disminución de las complicaciones y de las muertes. Ahora, la mayor demostración es el programa de Uruguay de iniciativas sanitarias, ¿no? El proyecto se basa en dos derechos humanos fundamentales. El derecho humano de todo ciudadano a estar informado, a recibir información, y el derecho humano a beneficiarse del progreso científico. Y además, los autores de este proyecto decían de que en Uruguay el aborto está prohibido, realizar el aborto, pero no está prohibido atender a la mujer antes del aborto y después del aborto. Entonces el programa consiste en identificar las mujeres que después del diagnóstico de embarazo se muestran infelices por el diagnóstico y son sospechosas de pretender hacerse un aborto, las convidan a una entrevista en que se hace el diagnóstico del embarazo, de la edad del embarazo, de si está normal el embarazo o no, si cumple con las circunstancias en que el aborto es permitido en el Uruguay, si está permitido se hace el aborto, si está normal, si el feto está normal se interrumpe el embarazo porque de cualquier manera se va a interrumpir, y en los otros casos se ofrece alternativa, la alternativa de adopción, etc. Y si la mujer insiste en hacerse el aborto, se le informa sobre los riesgos de las distintas formas de hacerse un aborto, practicarse un aborto en la clandestinidad, incluyendo el uso de misoprostol, incluyendo la información sobre las dosis, las vías de administración, qué es lo que va a sentir, qué es lo que le va a pasar y qué es lo que tiene que hacer en caso de que se complique. Bueno, este proyecto, este programa ya comenzó en el año 2002, lleva 9 años, y en los últimos 3 años, el 2008, 2009, 2010, no hubo ninguna muerte por aborto en el Uruguay. Después de ser la causa de 30% de todas las muertes maternas en el Uruguay en el año 2001-2002, pasó a no ser causa de ninguna muerte en los últimos 3 años. Lo que es una clara demostración de que el acceso al misoprostol por la propia mujer bien informada es capaz de reducir las complicaciones del aborto y las muertes, sin que aumenten el número de abortos, porque esa es la otra cosa importante. Es decir, eso no significa un aumento del número de abortos. Y podemos discutir eso de cómo la legalización tiene que ver con el número de abortos, si usted prefiere más adelante. Está bien, sí, es importante. Porque parte, digamos, de ciertos prejuicios, digamos, ¿no? De la legalización aumentaría el número de abortos. En realidad la legalización tendría que ver con condiciones más seguras de esos abortos que igualmente se están realizando. Ese es uno de los temores que tiene la gente, ¿no? Y además porque en general cuando uno hace un proyecto de legalización del aborto o lo incluye en una política más integral, hay una serie de otras políticas que implican, bueno, una apropiación desde los métodos anticonceptivos, un favorecimiento de otras situaciones de apropiación del derecho, ¿no? por parte de las mujeres.